Continuamos, amados hermanos, en este recorrido que estamos haciendo a través de las Sagradas Escrituras. Leer la palabra de Dios siempre nos edifica, nos bendice, nos ayuda a crecer, a madurar. Y es una maravilla contar con todos ustedes para este maravilloso trabajo, para esta maravillosa labor. Es una honra y un honor servir al pueblo de Cristo, a todos aquellos que están interesados en conocer, en estudiar, en aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas de manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Amar a Dios, amar al prójimo como a sí mismo, poder extender la verdad hasta el último rincón de la tierra y que no se quede ninguna persona, ninguna nación sin escuchar la verdad. Las advertencias de Dios, el amor de Dios derramado por pecadores, la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido, la misericordia del Señor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, ya que no nos ha dado conforme a nuestros hechos, a nuestros pecados, sino que Él nos alcanzó con su misericordia y nos dio este regalo de la salvación, lo cual no merecíamos. Hemos llegado a la segunda epístola a Timoteo y estamos recorriendo el capítulo 3, un capítulo maravilloso en donde el apóstol Pablo está educando al discípulo Timoteo, pero la escritura queda también para nosotros y le advierte acerca del estado espiritual y moral de los creyentes, de los asistentes a las iglesias, de los bautizados en los últimos tiempos, cuando la iglesia está a punto de partir. Tendrá características, es decir, las iglesias, las congregaciones, tendrán características. Las personas allí dentro tendrán características muy negativas en su mayoría. La mitad de los creyentes o muchos más de los que asisten a las iglesias en los últimos tiempos son personas no convertidas. Por eso los pastores deben preocuparse y ocuparse de predicar el evangelio a los que asisten, a los bautizados. No se jacte ningún pastor diciendo, tengo 80, 90 personas bautizadas en la iglesia y estamos creciendo. ¿Usted está seguro que está creciendo cualitativamente? Puede ser que esté creciendo cuantitativamente, pero asegúrese de que crezca cualitativamente, y para eso hay que predicar el evangelio a los evangélicos. Ninguno piense que porque la gente se bautiza está realmente convertida y que no le van a causar problemas en la sociedad, en el vecindario, en el hogar o en la misma iglesia que pastorea el siervo de Dios, esperando nosotros, como espera el Espíritu Santo, que seamos nosotros los ministros de Dios, verdaderos siervos llamados al ministerio y obedientes como los ángeles para hacer una labor tan digna y tan inmerecida por aquellos que la tenemos que llevar con esa dignidad. La verdad es que no merecemos ser llamados al ministerio. Es una labor muy alta, muy digna, muy honrosa, además de sufrida, pero es muy honrosa de parte de Dios. Y si no somos capaces, si no tenemos este llamado, mejor sería que lo abandonemos. No estemos allí desperdiciando el tiempo y haciendo daño a los oyentes, llevándolos camino a la perdición. Por aquí en alguna costa de Colombia hay un pastor joven que sale por ahí en las redes que la iglesia ya le ha crecido a cientos de personas y él es un muchacho, ¿sí? Y dicen que la iglesia le ha crecido porque él es un joven que atrae a las multitudes, especialmente a los jóvenes, porque es experto en bailar champeta. Y no hay culto en donde no bailen champeta, porque él es un joven pastor muy dinámico. Usted imagínese a Timoteo bailando champeta en los cultos y enseñándole al público a bailar champeta. Amados hermanos,
Yo no sé qué cosas tan absurdas se están haciendo en las iglesias y en los púlpitos, en muchos, en la gran mayoría. Pero ¿qué estamos haciendo con esas pobres almas hambrientas que vienen a escuchar la palabra del Señor para salvarse, para ser edificadas y los ponemos a bailar champeta? Pero ¿qué cosa es esto? ¿Una discoteca, un club, un parque? O como dijo el Señor Jesús cuando entró al templo aquel día y se enojó al ver lo que estaban haciendo en la casa de oración. Dijo, la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús entrara hoy en los templos y encuentra estas discotecas y estos negocios y esta avaricia tan terrible y esta competencia de ser los más fuertes y los más grandes y los más crecidos y los más famosos y además los más ricos o millonarios en cosas materiales? Y ese club, ese espectáculo tan tremendo que hay ahora en muchos lugares, hasta cámaras de humo para cantar y adorar al Señor, ponen cámaras de humo, tipo discoteca, y está cantando el hombre allí y entonces sale humo. No sé cuánto dinero valdrán esas cámaras de humo y no sé tampoco para qué sirve, porque ellos piensan que eso hace el culto más espiritual o más atractivo. La verdad es que a la carne le gusta todo eso, porque la carne es carnal, es de este mundo y le atrae todo lo que sea terrenal. Necesitamos cantar cánticos espirituales. Necesitamos volvernos a la palabra. Necesitamos urgentemente entonar alabanzas y cantos que realmente agraden al Señor y no a nuestra carne. Adorar al Señor no es para adorarnos a nosotros, es adorar al Señor, es cantarle al Señor, es a Él, que toda la gloria se le dé a Él y solamente a Él, nada para el hombre, nada. No me gustó ese himno que cantaron en el devocional esta mañana, ese que cantó Rommel. Bueno, mejor que no le haya gustado, porque estos himnos no son para usted, mi hermano, son para el Señor. Así de que buscaremos siempre lo que le agrade al Señor. Haremos lo mejor, lo que sea posible para que le agrade al Señor. Con tal de que le agrade al Señor, así a usted no le guste, pero debe gustarle al Señor. No me gustó la prédica del pastor, muy bíblica, muy directa, muy cortante, muy tajante. Bueno, gracias a Dios que no le gustó. Con tal de que le salve, todo lo demás está bien. Porque necesitamos es que le salve. Necesitamos que lo corrija. Necesitamos que lo instruya. Porque esas fueron las palabras que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a Timoteo. Hagamos una lectura del pasaje completo y llegamos a los textos finales de este capítulo que vamos a revisar para hoy. Dice la Biblia, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, los últimos días de la iglesia, los tiempos serán peligrosos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá en las iglesias, obviamente, ¿y cómo sabemos que en las iglesias? Bueno, vamos a leerlo. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, se amarán más a ellos que a la gente y a Dios. Dice, serán avaros, amarán el dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No tendrán afecto natural, serán implacables, hombres que sus deseos, sus pasiones y sus iras no las pueden contener ni dominar, implacables, nada los aplaca. Serán calumniadores, hablando mal de otras personas que tienen buen testimonio, pero ellos son calumniadores, los dañan, los señalan con tal de destruirlos. Serán intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Eso es muy común en muchas iglesias entre hermanos, que se tratan con hipocresía y se traicionan. No son amigos leales, pero tienen Biblia y son bautizados. Pero son personas en las que no se puede confiar, porque salen de la casa de uno y en la calle ya están hablando mal de uno y le dañan con otras personas y con los vecinos. La traición, la hipocresía. Amadores, dice, impetuosos, infatuados. Infatuados es muy tontos. Infatuados tiene que ver con insensatez. Es decir, que
Ellos se creen la gran cosa, digámoslo en criollo, se creen la gran cosota. Esos son infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ellos no aman a Dios. Pero el versículo 5 es clave, que tendrán apariencia de piedad. Dese cuenta, parecen cristianos, se bautizan, se congregan, tienen apariencia, pero niegan la eficacia de ella, porque sus obras lo niegan. Ellos tienen apariencia, pero sus obras niegan la verdad. La gente no puede confiar en ese tipo de cristiano, en ese tipo de evangélico, porque solo asiste a la iglesia, pero es una persona mala, dañada, que hace daño a otros. Pero dice, a estos evita. Es decir, apártate de ellos, no andes con ellos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esas mujeres siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, los magos que resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, la conducta, propósito y fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malos, esos hombres malos y engañadores, irán de mal en peor. Ellos irán engañando, pero también serán engañados. Resiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo quién te ha enseñado, de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mira, Timoteo, tú aprendiste desde niño la escritura con tu abuela y tu madre. Ahora, hoy en día, tienes que hacer práctico en tu vida todo lo que has aprendido y mantén la doctrina que te he enseñado. El apóstol Pablo te ha enseñado, así de que mantén esta doctrina. Ahora, esta carta aplicada a cada uno de nosotros es maravillosa. Nosotros debemos seguir este mismo ejemplo y estos mismos consejos y tener estas advertencias claras. Habrá mucha gente mala en las iglesias en los últimos días de la iglesia. Así de que no se puede confiar en toda la gente que asiste a las iglesias, especialmente cuando las iglesias comienzan a crecer que a 100, 200, 300, 500, 1000 personas. Ya no se puede confiar en todo el mundo. Así se bauticen, tengan Biblia, sean maestros. No, hay muchísima corrupción. Así de que hay que predicarle el evangelio a los evangélicos para que se arrepientan. Así asistan, así se bauticen. Hay que predicarles el evangelio para que nos podamos volver a Dios de todo corazón y vivamos en el camino de la verdad. El pasaje de hoy dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que tengamos entonces en cuenta que toda la escritura, es decir, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ella es inspirada por Dios. Ahora, cuando Pablo estaba hablando de toda la escritura, no estaba hablando de Génesis a Apocalipsis porque no existía la Biblia completa todavía. Solamente tenían el Antiguo Testamento y había algunas porciones del Nuevo Testamento que ya se estaban escribiendo, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces Pablo se refería al Antiguo Testamento. En el caso de nosotros, ya se refiere a toda la escritura de Génesis a Apocalipsis. Ya tenemos la Biblia completa. Ahora,
¿Por qué no creemos en nuevas revelaciones? Porque ya se cerró el canon, ya se cerró la inspiración en el capítulo 22 de Apocalipsis. Ya no necesitamos nuevos profetas diciendo que tienen nuevas revelaciones y nuevas cosas. Ya no existe tal revelación. Ayer estuve viendo un par de videos que alguien me envió para analizar. Yo no tengo siempre el tiempo para analizar todos los videos que me envían, pero pues a los que puedo yo los analizo con mucho gusto, con amabilidad. Y le dije al hermano, bueno, son cortos, vamos a analizarlos. Cuando analizamos los dos videos, se trata de un pedacito de Apocalipsis nuevo revelado a dos personas diferentes. Entonces, la persona me preguntó qué opinaba acerca de esto. Le dije, no necesitamos más revelaciones, ya lo escrito, escrito está y las revelaciones ya están dadas. Y para convertirnos no necesitamos esas nuevas revelaciones que estas personas, que no sabemos quiénes son, dicen que tuvieron. Esas revelaciones no las necesitamos. Necesitamos leer la Biblia y la Biblia es suficiente, porque la escritura es inspirada por Dios. Así de que mis amados hermanos, cuando vean todos esos videos de nuevas personas que fueron al infierno, que fueron al cielo, que estuvieron en Marte, que hablaron con los ángeles, que hablaron con el diablo, que hablaron con Dios, que hablaron con Jesucristo, que bajaron a lo profundo, que subieron arriba al astrocosmos, luego bajaron al tritocosmos y no sé, son como gnósticos y no sé cuántas cosas más. Mis amados hermanos, no necesitamos más revelaciones. Estudiemos la Biblia, que ella es inspirada sin error. Fue escrita, inspirada por Dios a hombres santos, redimidos, que tuvieron pecados, que cometieron errores, que se equivocaron en la vida, pero que el Señor los santificó, los condujo a la verdad, a la sabiduría y los inspiró. Esta forma en que los inspiró para escribir es bastante difícil explicarlo. No sabemos con toda la exactitud cómo es esto de que los inspiró. La verdad es que ellos se fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir libros y cartas y escribían sin perder su carácter. Ellos escribieron con sus propias palabras, su propia forma de ser. Cuando nosotros leemos las cartas de cada uno de ellos, vemos su personalidad. Sin embargo, lo que estaban escribiendo no eran sus sentimientos, estaban escribiendo lo que Dios les guiaba a escribir. Y por eso la Biblia fue conservada. Ha tenido muchos enemigos, ha intentado ser destruida de muchas maneras, pero la Biblia ha sido conservada. Ahora, hoy la Biblia corre peligro, porque hay nuevos teólogos modernos, incluso progresistas, que están intentando traducir las escrituras con su estilo, a su manera y en su propia interpretación, y esto está haciendo daño a las escrituras. Entonces, o más bien a la gente, porque tuercen las escrituras y la gente que lee, lee otras cosas. Por tanto, es necesario que conservemos las escrituras antiguas. Una versión que recomendamos mucho es la Reina Valera, que tiene errores de traducción, sí, pero no errores de doctrina, y eso debe estar claro. Tiene errores en algunas palabras en la traducción, no está traducida exactamente como estaba en el griego o como estaba en el hebreo en muchos casos, palabras que no son muy exactas. Pero en cuanto a la doctrina fundamental, todo lo que tiene que ver con doctrina, la palabra está correcta. La Reina Valera tiene muy buena doctrina, muy perfecta doctrina, y la recomendamos especialmente la 1960. Ojalá pudiéramos conseguir versiones más antiguas, pero es muy difícil para estos tiempos. Entonces, los escritores de la Biblia, ellos no interpretaron el mensaje de Dios a su manera, sino que ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les daba a entender y les decía que escribieran. Por tanto, el apóstol Pedro dice en su segunda epístola, en el capítulo 1 y versículo 20, nos dice, pero debemos entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna, sino que los santos hombres de Dios, ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así de que podemos confiar en la Escritura, sí, no solamente podemos confiar, es que debemos confiar en la Escritura.
Si no confiamos en la Escritura, no hay nada que hacer para la salvación. No, pero puedo salvarme haciendo buenas obras, siendo buena gente, siendo un buen cristiano. Todo eso es falso. Nadie se salva por sus obras. Somos salvos por la gracia de Dios, por la predicación del Evangelio, por el estudio correcto de la palabra de Dios. Entonces, como la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ella es útil. Todas las porciones de la Biblia son útiles, incluso las genealogías, todas las historias que tiene la Biblia, incluso históricas, todas tienen una enseñanza porque proceden de Dios. Es la palabra de Dios. Así de que la Biblia, que es la palabra de Dios, ella es útil, ella tiene doctrina, tiene enseñanza, ella expone lo tocante a temas fundamentales. Ella trae la mente de Dios a nosotros. En la Biblia hay temas fundamentales como la Trinidad, el cielo, el infierno, la salvación, el pecado, la santificación, la iglesia, los acontecimientos futuros, la venida de Cristo, el reino milenial, el reino eterno. Todas estas materias que es necesario estudiarlas, todo lo que tiene que ver con la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, la deidad de Jesucristo, todo esto debe analizarse, estudiarse con mucha calma y detención. Además, la Biblia contiene reprensiones. La Biblia nos educa, nos reprende, nos corrige y nos dice qué le desagrada a Dios y hay que obedecer. Ella es provechosa para nosotros. Y la Biblia reprende, reprocha, hace retroceder, refuta todas las corrientes erróneas, todas las doctrinas erróneas, incluso todas las doctrinas erróneas que se han metido en las iglesias evangélicas modernas desde hace 100 años para acá, por decir un tiempo más o menos calculado. Hay muchísimas doctrinas erróneas y perversas dentro de nuestras iglesias evangélicas, porque aparecieron muchos hombres diciendo que tienen nuevas revelaciones, que hablaron en lenguas, que recibieron interpretación con nuevas cosas y lo que están es haciendo daño y destruyendo a las personas que asisten a las iglesias. Cuando ya la Biblia estaba escrita, ellos llegaron con nuevos apocalipsis, nuevas revelaciones, nuevas visiones, que también fueron al cielo, que como el apóstol Pablo fueron al tercer cielo. Mis amados hermanos, eso se lo pueden enseñar a niños incautos y poco estudiantes de la palabra del Señor. Pero con mucha sencillez y humildad tenemos que decir, a nosotros no nos engañan con sus cuentos de hadas, a nosotros no. Con mucha sencillez estudiamos la palabra del Señor y sabemos qué dice la Biblia al respecto. Por tanto, no necesitamos que otros hermanos, hermanitos o maestros nuevos vengan a enseñarnos cosas nuevas. No necesitamos. La palabra de Dios es provechosa y suficiente. Ella es la que corrige, nos señala el pecado, lo erróneo. Ella nos enseña cómo enderezar las cosas. Cuando nos dice, no os embriaguéis con vino. Luego nos dice cómo corregir. Sean llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es ser borrachos, como dicen algunos, borrachos de Dios, borrachos del Espíritu Santo. No, Señor. Ser lleno del Espíritu Santo es ser sobrio, ser sabio, ser prudente, ser estudiante de la palabra, ser un adorador de Cristo, ser un amante de la palabra, exponer correctamente. Ser lleno del Espíritu Santo es obediencia a Cristo. Se le nota a un creyente que está lleno, no cuando habla en lenguas, no cuando se emborracha, no cuando se tira al piso, y por eso algunos piensan que nosotros no creemos en los dones del Espíritu Santo. Eso es falso. Nosotros sí creemos en los dones del Espíritu Santo, en las manifestaciones verdaderas del Espíritu Santo. Lo que no creemos en las emociones de algunos hermanos y en las enseñanzas falsas de algunos falsos maestros que manipulan las mentes y hermanitos que se desvían detrás de su emocionalismo y entonces comienzan a hacer un montón de cosas no escritas en la palabra, como por ejemplo estar borracho de Dios. Eso no existe, no está en la Biblia, es una falsedad. Es como aquellos que dicen que cuando los toma el Espíritu Santo, perdonen la expresión, pero debo decirla, comienzan a vomitar.
que sienten náuseas y comienzan entonces a echar espumarajos porque los llenó el Espíritu Santo. Todo eso es un error. Lamentable, sí, vergonzoso, porque ridiculiza el Evangelio. La Biblia corrige toda herejía y todo lo malo. Cuando la Biblia dice no hurten, luego dice trabajen. Entonces corrige lo malo, pero también nos enseña cómo enderezarnos. La palabra de Dios es exacta para hacer todo. Así de que ella es útil para instruirnos en justicia. Es esa gracia de Dios que nos enseña a vivir correctamente el Evangelio con vidas piadosas, con vidas correctas, con una vida que pueda ser ejemplar para los vecinos, para la familia, para la esposa, para el esposo, porque el hombre de Dios puede llegar a ser perfecto. ¿Cómo? Pues camino a la perfección, día a día perfeccionándose. Solamente la palabra de Dios puede hacer esta obra en el hombre, sacarlo del pecado y llevarlo camino a la santidad. No es la filosofía, ni la religión, ni el libro de fulano, el libro de Perencejo, que el doctor aquel que es experto en enderezar familias. Amados hermanos, pueden ir a todas las universidades que quieran, pero ningún libro, ninguna enseñanza, ninguna filosofía que no sea la palabra de Dios, ninguna en absoluto puede hacer al hombre santo. Lo único que puede redimirnos y traernos a la verdad, al camino, es la Biblia, la palabra de Dios. Esta obra la hace el Espíritu Santo conduciéndonos y guiándonos por el camino de la verdad y del arrepentimiento. Así de que si queremos ser madurar, si queremos ser maduros, si queremos madurar, si queremos realmente caminar en la verdad, pues debemos dirigirnos a la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar, la que nos va a escudriñar la conciencia, la que nos va a guiar, la que nos va a enderezar nuestros pasos. Ella es incomparable. No existe ningún libro como la Biblia. Es el libro de los libros, es el libro majestuoso, el único que tiene autoridad para decir yo soy Dios. Ninguna otra escritura, sino la Biblia, inspirada por Dios, provechosa para que nuestra vida camine en santidad hasta el final de nuestros días y podamos ser hombres útiles, hombres santos, hombres rectos, buenos padres de familia, buenos hijos, buenos ministros, buenos ciudadanos, en el sentido justo de la verdad, no en el sentido que lo califica el mismo hombre. El ser humano se caracteriza por creerse buena persona, aun cuando anda en pecado. Yo soy bueno, no mato, no robo, no le hago daño a nadie, soy buen marido, me califico bien, creo que me merezco el cielo. Falso. La Biblia dice que eres un pecador, igual a mí. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado, todos detractores y pecadores. Y hay un solo camino que tenemos que recorrer si queremos llegar a la salvación: arrepentimiento. Recibir la gracia de Dios que se nos está regalando, esa salvación tan maravillosa de rodillas, arrepentidos y sometidos a la verdad y decir, no merezco ser salvo, pero el Señor me ha perdonado, me ha salvado, me someto a Él en obediencia. La palabra del Señor nos va a enseñar a ser educados, rectos, disciplinados, obedientes. Ella es la única que nos va a conducir a esto. Por tanto, mis amados hermanos, en palabras breves, en palabras sencillas, hemos visto lo que el apóstol Pablo quiso decirle el apóstol al discípulo, perdón, Timoteo, cómo lo guiaba en el pastorado y en su ministerio evangelístico, cómo lo estaba enseñando para que creciera en ese poderoso ministerio. Pero esta carta quedó vigente, no se perdió, no fue quemada, no fue destruida, quedó vigente y ahora traducida a nuestro lenguaje, a los lenguajes de todas las naciones, a nuestro lenguaje castellano, español, y podemos comprenderla. Así de que vamos a seguir estudiando la escritura con mucha humildad, con mucha sencillez, y vamos a obedecerla porque la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima ocasión.